Atención. Lo que estás a punto de descubrir hoy puede cambiar completamente tu comprensión de la Biblia y del plan de Dios para hombres y mujeres. Durante siglos, nos han enseñado que Eva fue creada de una simple costilla de Adán. Pero, ¿y si te dijera que esto es una completa mentira basada en un error de traducción? La verdad escondida en el texto hebreo original es tan impactante que la mayoría de los predicadores ni siquiera lo saben o no se atreven a compartirlo. ¿Te has sentido alguna vez confundido sobre el verdadero papel de la mujer según la Biblia? ¿Has luchado con interpretaciones que parecen contradecir el amor y la justicia de Dios? No estás solo. Millones de creyentes han sido engañados por esta mala traducción que ha distorsionado nuestra comprensión del diseño divino original. Jesús Cristo vino para restaurar la verdad, y hoy la palabra de Dios te revelará un secreto que ha estado oculto a simple vista durante siglos. Esta revelación bíblica es tan poderosa que podría sanar relaciones rotas y transformar tu fe de manera profunda. Si realmente crees que Dios creó a hombres y mujeres con un propósito divino, necesitas conocer esta verdad ahora mismo. Antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de estas revelaciones bíblicas que pueden transformar tu vida espiritual. Y ahora, prepárate para sorprenderte con lo que el texto hebreo original realmente dice sobre la creación de Eva. Esta verdad te liberará y te acercará más al corazón de Dios como nunca antes. ¿Qué tal, queridos amigos? Vaya, qué alegría poder compartir con ustedes hoy esta revelación tan impactante. La fe nos invita constantemente a profundizar en las Escrituras, y es que hay tantos tesoros escondidos en la Biblia que a veces se pierden en la traducción. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que siempre te han enseñado sobre la creación de Eva podría estar basado en un malentendido? Pues resulta que durante siglos se nos ha dicho que Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán, ¿no? Es algo que hemos aceptado sin cuestionarlo. Pero ¡ay, amigo mío! La verdad es mucho más profunda y hermosa cuando nos acercamos al texto original. Nuestro Dios es un Dios de detalles, y cada palabra en las Escrituras tiene un propósito divino que nos acerca más a Él y a su voluntad para nuestras vidas. Lo que vamos a explorar hoy es un fascinante error de traducción que ha moldeado la comprensión de millones de creyentes durante generaciones. Y es que cuando Dios nos habla, a través de su palabra, lo hace con una precisión que a veces se pierde cuando pasamos de un idioma a otro. Jesús Cristo nos enseñó a buscar la verdad, pues la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Y hoy vamos a buscar esa verdad en el relato de la creación. Qué maravilla es poder acercarnos al texto hebreo original y descubrir nuevas dimensiones de significado. Es como si de repente se encendiera una luz en un rincón oscuro de nuestra comprensión. La Biblia es así, ¿sabes? Un pozo sin fondo de sabiduría divina que siempre tiene algo nuevo que revelarnos, incluso en las historias que creemos conocer de memoria. Este malentendido sobre la costilla de Adán no es un simple detalle sin importancia. Para nada. La forma en que entendemos la creación de Eva tiene profundas implicaciones sobre cómo vemos la relación entre hombres y mujeres en el plan divino. Dios, en su infinita sabiduría, diseñó cada aspecto de la creación con un propósito, y la forma en que entendemos este relato fundamental puede influir en cómo vivimos nuestra fe en el día a día. ¿Te has fijado cómo a veces una pequeña confusión puede llevarnos por caminos muy distintos? Pues esto es exactamente lo que ha ocurrido con esta traducción. Lo que en el hebreo original transmite un mensaje de unidad, igualdad y complementariedad, se ha convertido, a través de siglos de traducciones, en algo que podría interpretarse de manera muy diferente. Es fascinante cómo la palabra de Dios sigue revelándonos verdades, incluso después de tantos siglos. Y es que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra viva de Dios que sigue hablando a cada generación de creyentes. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando nos acercamos a las Escrituras con un corazón abierto y humilde,
Dios siempre tiene algo nuevo que mostrarnos. Y hoy, amigos míos, vamos a descubrir juntos cómo una simple palabra hebrea mal traducida ha podido influir en la comprensión de uno de los relatos más fundamentales de nuestra fe. Esta revelación no solo nos ayudará a entender mejor el texto bíblico, sino que también puede transformar nuestra visión sobre el diseño de Dios para las relaciones humanas. Qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesucristo sigue guiándonos hacia un entendimiento más profundo de su palabra. Y ahora, preparémonos para adentrarnos en el fascinante mundo del hebreo bíblico y descubrir lo que realmente significaba esa palabra que hemos estado traduciendo como costilla. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cada vez que profundizamos en la palabra de Dios, nuestra relación con Él se fortalece. Cada nuevo descubrimiento es como un regalo del cielo, una muestra de que nuestro Padre Celestial desea que lo conozcamos cada vez más íntimamente. Jesús dijo: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Juan 5:39. Y es precisamente esto lo que estamos haciendo hoy: escudriñar las Escrituras, ir más allá de la superficie, para descubrir un testimonio más rico y completo sobre el plan de Dios para la humanidad desde el principio de los tiempos. Así que acompáñame en esta fascinante exploración bíblica, donde descubriremos juntos cómo una pequeña palabra hebrea puede abrirnos un mundo de significado que quizás nunca habíamos imaginado. Bueno, amigos, ahora vamos a adentrarnos en el origen de este malentendido que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Te has fijado alguna vez en cómo una idea puede arraigarse tan profundamente que nadie se atreve a cuestionarla? Pues bien, en Génesis 2, 21-22 leemos: «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre». Esta es la traducción tradicional que todos conocemos, ¿verdad? La que hemos aprendido desde pequeños en la escuela dominical. Pero aquí es donde nuestra fe nos invita a ir más allá, a no quedarnos con lo superficial, sino a buscar la verdad más profunda que Dios quiere revelarnos. En el texto original hebreo, la palabra que se ha traducido como costilla es tselá. Y aquí viene la revelación que quizás te sorprenda. Esta palabra aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento, pero casi nunca significa costilla. ¿No es asombroso cómo Dios nos invita constantemente a profundizar en su palabra? Jesús Cristo siempre nos animó a buscar la verdad, pues solo la verdad nos haría libres. Y en este caso, la verdad lingüística es fascinante. En la mayoría de las ocasiones, tselá se utiliza en la Biblia para referirse a un lado o a una estructura completa. Por ejemplo, cuando se describen los lados del tabernáculo en Éxodo, se utiliza esta misma palabra. No, se refiere a una pequeña pieza, sino a toda una sección, a un lado completo. Qué diferente resulta la imagen cuando la vemos bajo esta luz, ¿no crees? Si nos detenemos a pensar en ello, tiene mucho más sentido teológicamente. ¿Por qué Dios, que todo lo puede, elegiría crear a la mujer a partir de un pequeño hueso? La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de propósito y significado. Cada acto de creación tiene un profundo simbolismo. Y si entendemos tselá como lado o parte lateral, entonces el relato adquiere una dimensión mucho más rica y profunda. No se trata de que Dios tomara una parte insignificante de Adán, sino que tomó todo un lado, toda una parte sustancial de él para crear a Eva. Esto simboliza de manera mucho más poderosa la unidad e igualdad fundamental entre el hombre y la mujer en el plan divino. Como dice el propio Adán al ver a Eva: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Génesis 2:23. No está hablando solo de una costilla, sino reconociendo una conexión mucho más profunda y completa. Y es que, amigos míos, nuestro Dios es un Dios que cuida cada detalle. Cuando estudiamos la Biblia en profundidad, descubrimos que no hay palabras al azar.
Cada término, cada expresión, ha sido inspirada por el Espíritu Santo para comunicarnos verdades eternas. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es tan importante que no nos conformemos con entender la Biblia de manera superficial. Jesús mismo criticaba a los religiosos de su tiempo por quedarse en la letra sin captar el espíritu de las Escrituras. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo una traducción inexacta puede llevarnos a una comprensión limitada del mensaje divino. La palabra tselá nos habla de complementariedad, de que hombre y mujer fueron creados como partes iguales y complementarias de un todo original. ¡Qué maravillosa revelación! Que nos ayuda a entender mejor el corazón de Dios. Este descubrimiento no es simplemente una curiosidad lingüística, queridos amigos. Tiene profundas implicaciones para nuestra fe y para cómo entendemos el plan de Dios para las relaciones humanas. Piensa en ello. Si Eva fue creada no de una pequeña costilla, sino de todo un lado de Adán, esto sugiere que Dios la concibió no como un ser secundario o derivado, sino como una mitad esencial de la humanidad. Y esto se alinea perfectamente con Génesis 1:27, donde leemos que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos, hombre y mujer, reflejan igualmente la imagen de Dios. Ambos son igualmente valiosos en su plan divino. Jesús Cristo vino a restaurar esta visión original, tratando a las mujeres con un respeto y dignidad revolucionarios para su época. Y todo esto está ya prefigurado en la correcta comprensión de la palabra tselá. ¡Qué maravilloso! Es ver cómo la palabra de Dios contiene tesoros de sabiduría que siguen revelándose a quienes la estudian con un corazón sincero. Ahora, veamos cómo este error de traducción se fue consolidando a lo largo de la historia. Ahora que entendemos el significado original de la palabra tselá, vamos a explorar cómo este pequeño malentendido lingüístico se fue transmitiendo a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestras Biblias modernas. ¿Sabéis? A veces me pregunto cuántas otras joyas de sabiduría divina podrían estar esperando a ser redescubiertas en los textos originales. Como nos recuerda el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada vez que profundizamos en las Escrituras con humildad y fe, Dios ilumina nuestro entendimiento de maneras sorprendentes. Todo comenzó alrededor del siglo III a.C., cuando un grupo de eruditos judíos en Alejandría, Egipto, emprendió la monumental tarea de traducir las Escrituras hebreas al griego. Esta traducción, conocida como la Septuaginta, fue un regalo de Dios para que su palabra pudiera extenderse más allá de las fronteras del pueblo judío. Sin embargo, como en toda traducción, se enfrentaron a palabras y conceptos que no siempre tenían un equivalente exacto en el idioma de destino. Y aquí es donde nuestra historia da un giro interesante. Al llegar a la palabra tselá, en el relato de la creación, optaron por traducirla como pleura, un término griego que puede significar tanto costado como costilla. Ya veis cómo la ambigüedad comenzaba a colarse en la narrativa. Dios, en su infinita sabiduría, permite que la humanidad participe en la transmisión de su mensaje, confiando en que el Espíritu Santo guiará a los creyentes hacia la verdad completa, como prometió Jesús Cristo en Juan 16:13. Varios siglos después, llegamos a otro momento crucial en la historia de la Biblia. En el siglo IV después de Cristo, San Jerónimo emprendió la tarea de traducir las Escrituras al latín, creando lo que conocemos como la Vulgata. Esta traducción se convirtió en el texto estándar para la Iglesia occidental durante más de 1000 años. Imaginad la influencia que tuvo. Y cuando San Jerónimo se encontró con la palabra pleura en la Septuaginta, la tradujo como costae, que específicamente significa costilla en latín. Así, la interpretación se volvió más restrictiva, perdiendo la rica ambigüedad del término original hebreo. Es fascinante ver cómo la palabra de Dios ha viajado a través de diferentes culturas e idiomas,
siempre preservando su mensaje esencial de salvación, aunque algunos matices puedan haberse alterado en el camino. Como nos recuerda Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y así llegamos al siglo XVII, cuando se produjo la Biblia del rey Jacobo, una de las traducciones más influyentes en el mundo angloparlante. Los traductores, basándose en la tradición establecida por la Vulgata, continuaron con la idea de la costilla. Para entonces, esta interpretación estaba tan arraigada en la tradición cristiana que nadie la cuestionaba. Y así es como ha llegado hasta nuestros días y nuestras traducciones modernas. Qué testimonio de cómo una interpretación puede consolidarse a lo largo del tiempo. Pero Dios siempre nos invita a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, como nos exhorta Pablo en Romanos 12:2. La fe en Jesús Cristo nos anima a no conformarnos con lo establecido, sino a buscar siempre una comprensión más profunda y auténtica de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es importante destacar que este recorrido por la historia de las traducciones no pretende criticar el trabajo de estos dedicados traductores. Todos ellos realizaron una labor inmensa y valiosa para hacer accesible la palabra de Dios a millones de personas. Sin su trabajo, muchos de nosotros no tendríamos acceso a las Escrituras hoy en día. Como dice 1 Corintios 4:1, somos administradores de los misterios de Dios, y cada generación hace lo mejor que puede con las herramientas y el conocimiento disponibles en su época. Sin embargo, a medida que avanzamos en nuestro conocimiento lingüístico e histórico, Dios nos permite profundizar y refinar nuestra comprensión de su mensaje. Es como si el Señor nos dijera: hay más, mucho más que quiero mostraros. Y esto es precisamente lo que estamos experimentando al explorar el verdadero significado de Tselá. No es un rechazo de la tradición, sino un enriquecimiento de nuestra comprensión bíblica que nos acerca más al corazón y la intención original de nuestro amoroso Creador. Qué maravilloso es seguir este viaje de descubrimiento espiritual. Dios continúa revelándose a través de su palabra, y cada nueva comprensión nos acerca más a la plenitud de su verdad. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y ahora, amigos míos, vamos a explorar lo que significa realmente entender Tselá como costado en lugar de costilla, y cómo este entendimiento transforma completamente nuestra visión del relato de la creación y del plan divino para la humanidad. Mis queridos amigos, ahora llegamos a una de las partes más emocionantes de nuestra exploración. Si reinterpretamos la palabra Tselá como costado en vez de costilla, ¿os dais cuenta de cómo cambia radicalmente toda la historia de la creación? Es como si de repente se encendiera una luz brillante iluminando un pasaje que creíamos conocer tan bien. La Biblia está llena de estas gemas escondidas, esperando a ser descubiertas por aquellos que buscan con sinceridad. Como dice el Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria de los reyes es investigarlo. Y hoy, amigos míos, estamos investigando uno de esos asuntos encubiertos que Dios nos revela por su gracia. Pensad en ello. Si Dios no tomó simplemente una costilla, sino todo un lado o costado de Adán, ¿qué nos dice esto sobre su intención al crear a Eva? No se trataba de un hueso pequeño e insignificante, sino de una parte sustancial, fundamental del primer ser humano. Qué poderosa imagen de igualdad y complementariedad. En lugar de ver a la mujer como algo accesorio o secundario, derivado de una pequeña parte del hombre, esta interpretación nos muestra que Eva fue creada a partir de una mitad completa, de Adán, simbolizando una igualdad fundamental en el diseño divino. Dios, en su infinita sabiduría, no creó a Eva como un ser subordinado, sino como una contraparte esencial, igual en valor y dignidad. Qué maravilloso es descubrir cómo la palabra de Dios siempre ha contenido esta verdad, aunque a veces nuestras traducciones no hayan captado toda su profundidad. Jesús Cristo vino a restaurar este entendimiento original, tratando a las mujeres con un respeto revolucionario para su época, reconociendo su igual valor ante los ojos de Dios.
Esta revelación lingüística nos ayuda a entender mejor por qué Adán exclamó: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Génesis 2:23. No estaba refiriéndose simplemente a que Eva había sido formada a partir de una de sus costillas, sino reconociendo una conexión mucho más profunda y completa. Ella era literalmente parte de él, una mitad esencial que completaba la humanidad. Y es que, amigos míos, cuando Dios creó a la humanidad a su imagen, la creó tanto masculina como femenina. Como dice Génesis 1:27, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Ambos, en conjunto, reflejan la imagen completa de Dios. Qué profunda teología está codificada en estas palabras antiguas. La fe nos permite ver más allá de lo superficial y descubrir las verdades eternas que Dios ha tejido en su palabra. Esta comprensión también arroja nueva luz sobre por qué Génesis 2:24 dice: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». El matrimonio, según el plan divino, no es simplemente una unión práctica o social, sino una reunificación mística de lo que una vez fue uno. Es como si Dios hubiera diseñado a la humanidad como una unidad que fue separada y anhela volver a unirse. ¿No es esto una hermosa prefiguración de cómo Jesús Cristo vino a restaurar nuestra unidad con Dios, que se había roto por el pecado? La Biblia está llena de estos patrones divinos que se repiten a diferentes niveles, mostrándonos la coherencia y belleza del plan de Dios. Como dice Efesios 5, el matrimonio mismo es un símbolo del amor de Cristo por su iglesia. Y ahora, vemos que incluso en el acto original de la creación de Eva, Dios estaba estableciendo un poderoso símbolo de unidad, igualdad y amor mutuo. Amigos míos, esta revelación sobre el significado de Tselá no es simplemente un detalle lingüístico curioso. Tiene profundas implicaciones para cómo entendemos el diseño de Dios para las relaciones humanas, especialmente entre hombres y mujeres. En un mundo donde tantas veces estas relaciones han sido marcadas por la dominación, la desigualdad y el abuso, la palabra de Dios nos llama a volver al plan original, una relación de respeto mutuo, complementariedad e igualdad fundamental. Jesús mismo restauró esta visión, tratando a las mujeres con un respeto y dignidad sin precedentes en su cultura. Y ahora vemos que este trato no era una innovación, sino una restauración de la intención original de Dios desde la creación. Qué maravilloso es ver cómo la Biblia contiene estas verdades eternas que siguen siendo relevantes y transformadoras para nuestras vidas hoy. La fe en Dios y en su palabra nos permite redescubrir estos tesoros de sabiduría que iluminan nuestro camino en un mundo confundido. Y ahora vamos a explorar las implicaciones teológicas y culturales más amplias de esta revelación. Lo que estamos descubriendo no es solo un detalle lingüístico interesante, sino que tiene profundas implicaciones teológicas y culturales que han moldeado nuestra sociedad durante siglos. ¿Os habéis dado cuenta de cómo una simple palabra mal traducida puede influir en la forma en que entendemos nuestro lugar en el plan divino? Es que la Biblia no es solo un libro de historia o de reglas. Es la revelación viva de Dios para nosotros, y cada detalle tiene un propósito. Como nos recuerda 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si observamos atentamente el relato de la creación en Génesis, vemos que en su esencia enseña unidad, no subordinación. La narrativa original, entendida correctamente, nos muestra que Dios creó a Eva no como un apéndice o un ser secundario, sino como una parte igual y complementaria de la humanidad. Qué diferente es esta visión de muchas interpretaciones patriarcales que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Y es que, lamentablemente, la interpretación tradicional de la costilla ha sido utilizada a veces para justificar la idea de que las mujeres son inherentemente inferiores o subordinadas a los hombres.
Pero cuando volvemos al texto hebreo original y entendemos tselá como costado, esta justificación se desmorona. Dios, en su infinita sabiduría, creó a hombres y mujeres como socios iguales, cada uno aportando sus dones únicos al proyecto común de la humanidad. Jesús Cristo, durante su ministerio terrenal, ejemplificó esta visión, tratando a las mujeres con un respeto y dignidad revolucionarios para su época, restaurando así la intención original de Dios. Es fascinante ver cómo esta comprensión más precisa del texto bíblico se alinea perfectamente con otros pasajes de las Escrituras que hablan sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en Efesios 5, 28-31, Pablo escribe: «Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Notad cómo Pablo vincula este pasaje directamente con el relato de la creación, reforzando la idea de que el matrimonio es una relación de amor mutuo, no de dominio. La fe en Dios nos lleva a buscar y vivir según su diseño original, no según las distorsiones que la cultura o los malentendidos han introducido con el tiempo. Esta revelación también tiene implicaciones para cómo entendemos la imagen de Dios en la humanidad. Génesis 1:27 nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto sugiere que tanto el hombre como la mujer, juntos, reflejan la imagen completa de Dios. Ninguno por sí solo representa plenamente esa imagen. Se necesitan ambos, en su diversidad y complementariedad. ¡Qué hermoso diseño divino! Y cuando entendemos que Eva fue creada de un costado completo, no de una pequeña costilla, esta verdad se vuelve aún más clara y poderosa. Dios dividió la humanidad original en dos partes iguales y complementarias, cada una reflejando aspectos únicos de su carácter. Jesús Cristo vino no solo para salvarnos del pecado, sino también para restaurar este diseño original, sanando las divisiones y desigualdades que el pecado ha introducido en nuestras relaciones. Es importante destacar, amigos míos, que esta comprensión no busca borrar las diferencias entre hombres y mujeres. Dios, en su infinita sabiduría, creó esas diferencias con un propósito. Lo que esta revelación lingüística nos muestra es que esas diferencias nunca fueron destinadas a establecer una jerarquía de valor o dignidad. Como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el reino de Dios, la diversidad no implica desigualdad. Más bien, enriquece nuestra experiencia colectiva y nuestra capacidad para reflejar diferentes aspectos del carácter divino. La Biblia nos enseña que Dios valora la unidad en la diversidad, no la uniformidad. Y esta verdad se refleja maravillosamente en el relato original de la creación de Eva a partir del costado de Adán. ¡Qué regalo es poder redescubrir estas verdades eternas que han estado ahí desde el principio, esperando a ser comprendidas en toda su profundidad! Y ahora, queridos amigos, habiendo explorado las profundas implicaciones teológicas y culturales de esta revelación lingüística, estamos listos para concluir nuestro viaje de descubrimiento y reflexionar sobre cómo estas verdades pueden transformar nuestra comprensión de la fe y nuestras relaciones hoy en día. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, hemos llegado al final de este fascinante viaje de descubrimiento bíblico. ¡Y qué revelación tan impactante hemos encontrado! Estoy maravillado por cómo Dios sigue abriendo nuestros ojos a verdades que han estado escondidas a plena vista durante siglos. Como dice el Salmo 119:18, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Y eso es exactamente lo que ha ocurrido hoy al redescubrir el verdadero significado de la palabra tselá en el relato de la creación. La traducción de esta pequeña palabra como costilla ha moldeado siglos de pensamiento religioso y cultural. Ha influido en cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres, en cómo interpretamos el diseño divino para la humanidad
e incluso en cómo nos vemos a nosotros mismos como portadores de la imagen de Dios. Pero cuando volvemos al texto hebreo original y comprendemos que tselá significa más precisamente costado o lado, se abre ante nosotros una visión mucho más rica y hermosa del plan de Dios. Qué maravilloso es ver cómo la Biblia siempre contiene capas más profundas de significado, esperando ser descubiertas por aquellos que buscan con un corazón sincero. Jesús Cristo nos prometió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Y hoy hemos experimentado la verdad de esta promesa al buscar una comprensión más profunda de su palabra. Entender que Eva fue creada a partir de un lado completo de Adán, no de una pequeña costilla, nos ayuda a ver la creación de la mujer como un acto de unidad e igualdad fundamentales. No fue una ocurrencia tardía o un añadido al plan divino, sino una parte esencial e igual del diseño original de Dios para la humanidad. Esta comprensión restaura la dignidad y el valor iguales que Dios otorgó tanto a hombres como a mujeres desde el principio. Como dice Génesis 1:31, después de crear tanto al hombre como a la mujer a su imagen, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios celebró la creación tanto del hombre como de la mujer como igualmente buena, igualmente valiosa, igualmente reflejo de su imagen divina. La fe en este Dios amoroso nos llama a reflejar esta misma valoración en nuestras relaciones y estructuras sociales. Esta revelación nos recuerda que la Biblia es un tesoro inagotable de sabiduría divina. Como dijo Jesús en Mateo 13:52, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos sacado del tesoro de las Escrituras una comprensión nueva de una historia antigua, enriqueciendo nuestra fe y nuestra visión del plan de Dios. Incluso después de miles de años, la palabra de Dios sigue revelando nuevas facetas de verdad a cada generación de creyentes. ¡Qué privilegio es poder participar en este continuo descubrimiento de la sabiduría divina! Como nos recuerda 1 Corintios 2:9, 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahora, amigos míos, os animo a llevar esta revelación a vuestras vidas diarias. Permitid que transforme vuestra comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres. Dejad que enriquezca vuestra apreciación del diseño divino para la humanidad. Que os inspire a buscar siempre las capas más profundas de significado en la palabra de Dios. Porque la Biblia no es simplemente un libro de historias antiguas o reglas morales. Es la revelación viva de un Dios amoroso que sigue hablando a su pueblo hoy. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy hemos experimentado esa verdad de primera mano. Que Dios continúe abriendo nuestros ojos y nuestros corazones a las maravillas de su palabra, y que nos dé la sabiduría y el valor para vivir según su diseño original para nuestras vidas y relaciones. Que el Señor os bendiga abundantemente mientras continuáis explorando los tesoros inagotables de su palabra santa. ¿No es asombroso cómo una palabra mal traducida puede cambiar completamente nuestra comprensión del plan de Dios? Ahora, que conoces la verdad sobre la palabra tselá, ¿cómo cambia esto tu visión de las relaciones entre hombres y mujeres según el diseño divino? Me encantaría saber tu opinión. ¿Te ha sorprendido esta revelación bíblica? ¿O ya conocías este secreto escondido en el texto hebreo? Déjame tu comentario abajo y comparte cómo esta verdad impacta tu fe. Si este video te ha bendecido, asegúrate de darle me gusta. Compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad liberadora, y suscribirte al canal para más revelaciones bíblicas que transformarán tu entendimiento de la palabra de Dios. Y no te pierdas nuestro próximo video donde revelaremos otro secreto bíblico impactante que aparecerá aquí en pantalla. La fe en Jesús Cristo y en su palabra nos lleva siempre a descubrir tesoros escondidos,
que enriquecen nuestra relación con Dios. Hasta la próxima, amigos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Soy Marco, y estoy aquí para ayudarte a descubrir la verdad transformadora de la Biblia.